Lo que de alguna manera se me pidió que condensara son distintos estudios que hemos hecho en distintos momentos sobre la manera en cómo en El Salvador y sobre todo en el Triángulo Norte, me parece a mí, hemos construido mediáticamente una imagen sobre el migrante y sobre la migración. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se ha dado esto? Y había unos estudiantes que me están así como chequeando a ver si voy bien. A ver, yo quisiera partir de una afirmación que creo que es clave, y es que muchas veces los discursos sociales construyen una realidad social particular. Ahorita en el receso del mediodía me escapé con la profesora Jessica Retis, que es peruana, que vive en California y que no conocía El Salvador, para ir al centro de San Salvador, ¿no? Estuvimos en el centro de San Salvador, que es un centro, es el centro de San Salvador que conocemos, un centro caótico, lleno de cosas. Sin embargo, hay un discurso social que nos dijo que el centro fue reordenado y ahora es hermoso y podemos circular en él de manera libre, y muy probablemente hay mucha gente que dice sí, ahora está ordenado, hermoso y podemos circular de manera libre. Si ustedes todavía creen que es así, pueden hablar con la profesora Jessica Retis, me parece un no, estaba caótico, divinamente caótico, ¿no? Pero los medios de comunicación nos construyen una cierta realidad, modelan la realidad, lo que nosotros pensamos de la realidad, y sobre todo cuando es un discurso sistemático y que ha sido repetido año tras año tras año, eso nos construye una cierta manera de la realidad. Eliseo Verón, el gran semiótico argentino, decía que es una realidad que está construida intencionadamente desde ciertos actores, que es un poco lo que yo quiero contar. Primero, hay algunas cosas que ya les hemos mencionado en otros momentos, pero que me gustaría retomar, y es qué es lo que nosotros hemos descubierto sobre la migración en la región centroamericana, cómo le hemos contado, cómo le hemos dicho, que está Guillermo Puya, que también ha trabajado ese tema en Costa Rica, ¿no? Pero hace ya muchos años nosotros hicimos un estudio para tratar de poner una mirada a largo plazo en el caso de El Salvador. Agarramos los 4 periódicos impresos más históricamente importantes, si lo quieren decir. Ahorita tenemos como una efervescencia de muchos periódicos electrónicos, pero periódicos impresos nosotros agarramos la prensa gráfica, el Diario de Hoy, el Colatino y el Mundo, y los agarramos desde 1985 hasta 2005, 20 años, para tratar de revisar cómo nos presentaban a los migrantes. Se imaginarán que encontramos muchísimas notas sobre migración. Hicimos una muestra y finalmente terminamos analizando casi 800 noticias. Y de esas 800 noticias tratamos de hacer una clasificación, ¿no? O sea, primero parece caótico ese discurso y empezamos a tratar de clasificar. Y esta fue como la primera clasificación que encontramos, que no se la voy a contar toda. Pero ustedes ven que hay 2 tipos de noticias que a partir del año 2000 se disparan. La línea azul, que es una línea que desde siempre había venido, es una línea donde la cobertura periodística nos cuenta que migrar es lo más exitoso que nos puede pasar. Es ese titular clásico de mojado a empresario, 2 puntos. Conozca la historia del salvadoreño que viviendo pupusas en Los Ángeles ha conseguido tener una nueva vida. Y entonces empieza y el salvadoreño te dice, no, yo allá no tenía nada, era pobre, pero, y entonces empieza toda esta gran narrativa, en donde además, en el caso de la construcción mediática de los periódicos que nosotros revisamos, el factor religioso juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del país que lleva el nombre del Salvador del mundo, y entonces el salvadoreño está marcado por eso. El Salvador del mundo te cuida donde estés y sos exitoso. Entonces, hay una línea que si ustedes la revisan, hasta hoy sigue, donde se cubre que migrar es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Y esta otra línea, si ven ustedes, esta línea punteada de gris, que empieza como muy poco, encontrábamos pocas notas y de pronto a partir del 2000 se dispara, es justamente la línea contraria. Es, si migras morirás en el desierto, si migras te van a abandonar, o sea, te pasarán cosas horribles, el coyote te va a violar, te vas a morir de sed, te van a encontrar los zetas y te van a descuartizar en trocitos y te van a tirar al ácido. O sea, entonces nosotros hemos llamado a eso como una especie de dicotomía extrema, o si me apuran es como una especie de, Olguita me va a regañar, ¿no? Pero sería como una bipolaridad, una esquizofrenia. Es que estoy usando el término un poco salvajemente, pero quiero decir, es
son dos discursos totalmente encontrados. Es decir, por un lado tenemos casi 30 años donde los periódicos nos están diciendo si migra usted va a ser exitoso, y por el otro lado tenemos 20 años donde nos dicen si migra se va a morir. Entonces, esos son los dos grandes discursos que los medios de comunicación nos han construido. De hecho, nosotros empezamos a revisar y nos dimos cuenta que los medios de comunicación nos construían la historia de la migración como una especie de telenovela donde lo que juega es el bien y el mal, el éxito y el fracaso, ¿sí? Entonces, en esta telenovela tenemos buenos exitosos, como por ejemplo esos que fueron de mojados empresarios. También tenemos buenos fracasados, todos los que se quedaron en el desierto, los zetas los agarraron pobrecitos. Pero también tenemos malos exitosos. El número uno malo exitoso es el coyote. El coyote, de acuerdo a los... y vean que estoy insistiendo, de acuerdo a los medios de comunicación, siempre es malo. Porque si yo voy a las comunidades me dicen, no, el coyote es mi vecino, es mi tío, es el que nos lleva. De hecho, muchas veces ahora ya no le dicen coyote, le dicen el guía. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te han contado que el coyote es casi el zeta. Entonces, el malo exitoso son los coyotes, son los zetas, a veces son la migra también, porque la migra nos hace muchas cosas malas. Y después tenemos malos fracasados. Y acá es, digamos, otro de los hallazgos que encontramos en esa primera investigación, es que después de la firma de los acuerdos de paz en el caso de El Salvador, empezó a haber una asociación muy clara entre que, o sea, El Salvador habíamos firmado la paz, todos éramos divinos, todos éramos buenos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no funcionamos? Bueno, porque están vendiendo un montón de deportados, y esos deportados son mareros. O sea, entonces, el deportado fracasado se vuelve marero, y es malo. Entonces, esa asociación entre deportación y pertenencia a una pandilla se vuelve también un discurso sistemático de los medios de comunicación. Digamos, el discurso mediático tiene un momento en el cual, digamos, tiene como un auge, un levantón, y a partir de 2006, las mediciones que nosotros hemos hecho, a partir de ese momento, el discurso migratorio empieza a bajar. Cuando hemos hecho la discusión con periodistas, lo que los periodistas nos dicen, claro, es que el medio de comunicación siempre te cubre lo extraordinario, nunca lo ordinario. Y resulta que todos los días hay gente que se sube al tren que conocemos como la bestia, todos los días se caen, todos los días hay amputados, entonces eso ya no es noticia, porque la noticia es lo extraordinario, no lo ordinario. Entonces es extraordinario, por ejemplo, que 72 migrantes hayan sido masacrados en Tamaulipas, ahí sí hay una cobertura. Pero lo ordinario no lo cubrimos. Nos lo cubren a veces los medios de comunicación más pequeños, que si entonces uno tiene que revisar si el Heraldo de Tapachula tiene algo, si y ahí uno se da cuenta. O vas a Cancillería y ahí te dicen, sí, no, es que hay 3 que se han perdido, que no lo hemos encontrado, pero... O de repente hay un repunte de noticias de migración, por ejemplo, ahora por el TPS. Pero a mí algo que me ha llamado mucho la atención con el TPS es que los periodistas vienen y te dicen, miren, ¿y qué vamos a hacer con 200.000 deportados? O sea, deportados, pero es así como el horror. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta asociación, independientemente de que no sea real, como decía, se vuelve una realidad social en la medida en que los medios de comunicación llevan 20 años contándonos que la historia no sigue. De hecho, en esta narrativa del migrante nosotros fuimos encontrando noticias que prácticamente, este es un esquema tomado de la gente que nos explica cómo hacer los guiones de las películas de Hollywood, que sin embargo es un esquema que perfectamente funciona para contar la historia de los migrantes tal y como la cuentan los medios de comunicación, ¿sí? Es decir, piensen en Harry Potter o piensen en Frodo, pero piensen también en un migrante que, digamos, sale del mundo ordinario y recibe una llamada a un mundo especial, y entonces el migrante dice, no, tengo que ir a buscar mejores condiciones de vida a mi familia, y entonces un mentor, claro, un mentor oscuro le dice a este héroe que vaya en busca de su recompensa, y entonces el migrante busca los contactos y decide pasar del mundo ordinario al mundo extraordinario, va, cruza el desierto, el coyote lo abandona, se enfrenta a sus peores temores. O sea, otra vez, si piensan en Harry Potter, no sé, se enfrenta al que no debe ser nombrado, pero el migrante se enfrenta a otros que tampoco nombramos, pero que están ahí. Entonces, es abandonado, pero después, si es héroe, digamos, si no es un héroe fracasado, si la historia no termina mal, él va a seguir, va a llegar a los Estados Unidos y viene el momento de la recompensa. Ha superado lo peor, después de un tiempo consigue trabajo, después de un tiempo conseguía la legalización, y el regreso, que puede ser que envíe remesas, es decir, no regresa físicamente, pero regresa.
o los que están acá de otros lados y entraron por el aeropuerto pueden ver que eso es así, que a veces hay un camión de 20 gente esperando a nuestros migrantes porque sabemos que viene con el elixir y con esas grandes maletas y ese gran conocimiento y toda esa sabiduría que trae. Bueno, todo eso los medios de comunicación nos lo han venido contando por los últimos 30 años de manera sistemática y constante. Otro estudio que hicimos y que me parecía que completaba un poco este fue un estudio que dirigió una exalumna de comunicación mía, Felicia Reza, que yo le apoyé, y lo que ella hizo fue revisar justamente la cobertura de las notas de la masacre de Tamaulipas, que fue en 2010, 72 migrantes asesinados. Vamos a ver cómo cuenta México estas historias. En este caso el estudio también fue bastante cuantitativo. Acá pongo un poco los datos. El Universal y la Jornada fue lo que ella contabilizó, y contabilizó aproximadamente 261 notas sobre cómo nos cubrían esto. Y voy muy rápido, pero les cuento, si ustedes se fijan, todas las notas, o la gran mayoría de notas, son notas duras. ¿Qué quiere decir eso? Son notas muy pequeñas, que no contrastan información, que me dan muy poca información, no son entrevistas, no son reportajes, no son crónicas, tampoco siquiera son notas de opinión, aunque notas de opinión hay un poco más. Digamos, ahí había una discusión mayor sobre la manera como las autoridades estaban colocando estos temas, pero la mayoría son notas duras. Es decir, mataron a 72 y ¿en qué se enfocan? Si ustedes revisan, la mayor parte de las notas se enfocan en las víctimas. O sea, hay un tema de victimización. El tema de la migración es mediáticamente divino, lo voy a decir así, en la medida en que estoy contando que fue duro, murieron, sufrieron, quisieron salir corriendo pero no pudieron, ¿verdad? Entonces, el tema de la victimización, del lugar de la masacre, de las familias de las víctimas, se cubre muchísimo. Ahora, esta me parece a mí que es un hallazgo estadísticamente interesante, y es ¿quiénes son los culpables de la masacre? La mayoría de notas te dice que es el crimen organizado. Jamás tocan, por ejemplo, muy poco, que las autoridades mexicanas estuvieron en connivencia con lo que sucede ahí en ese momento, ¿no? Y si nosotros revisamos, a ver, ¿quién fue la fuente de las notas que dijo que los culpables es el crimen organizado? La fuente de las notas son funcionarios de gobierno. Ellos son quienes cubrieron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Me voy a brincar porque ya se me acabó el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros encontramos es que las notas periodísticas, tanto en el caso de El Salvador y Centroamérica como en el caso de México, invisibilizan completamente el papel o el rol que deben tener las autoridades políticas en este tipo de temáticas. ¿Cómo deberíamos aproximarlos? Y lo voy a decir muy rápidamente. Me parece a mí que el tema, tenemos que pensar la migración históricamente. La migración se mueve muy rápidamente, y lo que nosotros revisamos hace 10 años no es exactamente lo que está pasando ahora. Tendríamos que considerar mejor el tema del territorio. Vean que normalmente nosotros decimos, claro, cómo se quejan de los salvadoreños, pero nosotros, o sea, Trump está diciendo, la Mara Salvatrucha es la peor amenaza. No, nosotros no lo somos. Pero nuestros funcionarios, por ejemplo, Lorenzana, aquí sigue diciendo la deportación de Estados Unidos es una de las razones del incremento de la violencia. Es decir, tenemos este discurso que sigue siendo esquizofrénico, entre comillas, ¿verdad? O Rosario Murillo en Nicaragua, ¿verdad? Diciendo, los migrantes son chantaje, presión y amenaza. Es decir, nuestros mismos gobernantes que, por otro lado, piden que traten bien a nuestros migrantes, son los mismos que, este era el caso de los cubanos que querían pasar por Nicaragua para ir hacia Estados Unidos y no los dejaban pasar. El otro tema que hay que considerar es el tema de las narrativas. Tenemos que dejar de pensar la migración en términos de buenos y malos. O sea, la migración de una telenovela es mucho más que esto. Y finalmente debemos considerar las tensiones del gobierno. Nuestros gobiernos siguen comprometiéndose a que van a parar la migración, cuando en realidad, como dijo el último informe de desarrollo humano, de cada 3 salvadoreños que consiguen trabajo, 2 lo consiguen fuera de El Salvador. Entonces, digamos, hay otra serie de tensiones que hay que, de alguna manera, revisar, que nos están tocando. Y con este cierro, la cobertura periodística sigue sin recuperar la dignidad
en el tema de la migración. Es decir, y eso lo estamos viendo en esta cobertura más reciente, sobre todo sobre el TPS. Es decir, estas son las declaraciones del 5 de septiembre del año pasado de Hugo Martínez, ¿verdad? Pero las declaraciones del canciller y las declaraciones de la mayoría, bueno, la viceministra me parece a mí que es la única que ha estado bastante a la altura de la discusión, pero en general las declaraciones siempre son, ay, bueno, vamos a tratar de pedirle a Estados Unidos, ay, vamos a ver qué hacemos. No hay dignidad en el sentido de no hemos tenido un funcionario que diga realmente lamentamos que el presidente Trump, tampoco va a pasar nada. A Trump no le importa lo que digamos, pero no hay una recuperación de la dignidad, ni siquiera en la cobertura de la nota, porque la nota podría decir, lamentamos que el canciller no haya dicho o no haya hecho ningún tipo de condena, podría enfatizar otro tipo de cosas, pero lo único que se hace es transcribir lo que el funcionario de Estado ha dicho y no hay una discusión sobre lo que implica para nosotros en El Salvador, que digan que acá todos somos meleros, que la Mara Salvatrucha es la que más asesinatos está haciendo en Long Island, cuando han hecho 12 asesinatos frente a, no estoy entendiendo, ¿no? Pero 12 asesinatos contra, ¿cuántos van ahorita por masacres? Creo que van 1000 en este año, ¿no? Entonces, digamos, hay maneras de colocar los datos en una perspectiva mayor que no se ha estado haciendo. Esta fue una caricatura de la jornada de cuando fue la masacre de Tamaulipas que me parece que resume mucho esto, ¿no? Es la canciller de México. Lo que dice es, me sorprende el tono del gobierno salvadoreño, es muy cordial, creíamos que nos matarían la madre, ¿no? Así, bueno, esa parecería ser un poco la cobertura periodística que nosotros tenemos y eso es lo que me gustaría a mí colocar para la discusión. Gracias. Le agradecemos a Amparo. A continuación, José Luis Rocha. Gracias a los lo que voy a hablar se puede considerar en cierto modo una especie de caso particular de lo que Amparo expuso, así que muchas gracias por el marco teórico, mucho más que eso. Yo voy a hablar sobre los Dreamers o los beneficiarios de DACA, que aquí llamo los DACA-mentados porque a propósito de ellos se suelen llamar así. También voy a pasar un poco de corredito sobre lo que eso significa, pero tengo que mencionar porque no voy a dar por un hecho que todos los que están aquí manejan el tema. El esquema básicamente va a ser pasado, presente, presente, futuro y pasado de los DACA-mentados, o sea, más o menos correspondientes a los hechos, las propuestas que hay en relación a ellos, y el pasado va a estar referido a la interpretación, y ahí es donde entra lo de los medios de comunicación. Bueno, los hechos que dieron a conocer a los DACA-mentados para personas que nunca habían oído hablar de Dreamers, DACA, etc., fue que el 5 de septiembre de 2017 Donald Trump suprimió DACA. Básicamente este era un programa lanzado por Obama en el 2012 tras la imposibilidad de que se alcanzara un consenso entre los congresistas de los dos partidos en relación a la DREAM Act, que es la que proponía algo bastante semejante a lo que finalmente ofreció el programa DACA, con la ventaja de que la DREAM Act iba a ser una ley y en ese sentido mucho más sólida que un programa, y proporcionó autorización temporal para trabajar, obtener licencia de conducir y proteger contra la deportación. Se renovaba cada 18 meses. Requisitos: ser menor de 16 años al llegar, ingreso antes del 15 de junio de 2007, o sea, 5 años antes de la aprobación de DACA, del lanzamiento, no haber cometido delitos, no constituir una amenaza para la seguridad nacional o pública, ser graduado de secundaria o tener un General Education Development, que es otro tipo de título, y pagar $465 por la aplicación. En este momento de la supresión de DACA entran, ¿verdad?, una cantidad de noticias, porque siempre el efecto Trump mediático es enorme. No voy a entrar aquí, lo mediático lo voy a ver en otro aspecto, y solo lo quería mencionar a propósito de que hay que ver exactamente qué significa la supresión de DACA. Básicamente hay 690,000 afectados, o sea, personas que estaban activos como aplicantes de DACA en el momento en el que se suprime, porque 70,000 de ellos
no aplicaron nuevamente, no hicieron su aplicación, y 40.000 obtuvieron su tarjeta de residente. DACA demostró, estos dos cuadros lo muestran, pero muy rápidamente lo voy a mencionar, la capacidad que tenía para facilitar la obtención de empleo y allanar el camino de los indocumentados hacia una mejor situación. La mayor parte de los beneficiarios de DACA eran mexicanos, 548.000 según estos cálculos, pero había un número importante de salvadoreños, 25.900, y guatemaltecos, 17.700, hondureños, 16.700. El resto eran de otras nacionalidades. Pero, de hecho, o sea, la población potencialmente de DACA era mucho mayor, 1.29 millones de mexicanos, unos alrededor de 100.000 salvadoreños, de guatemaltecos, 62.000 salvadoreños. Era bastante más que lo que eran. Se acuerdan que de salvadoreños hablamos de 25.000 y había un potencial para mucho más. Cuando lo vemos en términos de los centroamericanos en Estados Unidos, estos centroamericanos nacidos dentro o fuera de Estados Unidos, si fueran más o menos los centroamericanos que son migrantes, es una cifra bastante menor. Y si viéramos la cifra de indocumentados, nos daríamos cuenta que realmente el impacto, hablar de unos 62.000 dentro del universo de indocumentados salvadoreños, es una cifra importante, sobre todo por el potencial multiplicador que tuvo cuando Obama lanzó otro decreto tratando de beneficiar a los familiares de los ya beneficiarios de DACA, un decreto que fue impugnado antes de que pudiera entrar en curso. Bueno, los DACA no son, como dicen ellos, ni documentados ni indocumentados.